Hola a todas y todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y agradezco profundamente que estén viendo este video. Hola, ¿qué tal? Como les comentaba en el video anterior, que para tener contexto les recomiendo revisar antes de ver este video. Voy a estar subiendo material dirigido para padres, madres, tutores y tutoras con foco en promover el cuidado y el autocuidado en ambientes digitales y en el uso de dispositivos y en el uso de plataformas, videojuegos. Y en esta cápsula partiremos con los temas de categorías de contenido, partiendo por la música y cómo esto se aplica en plataformas como Spotify o YouTube Music. Como amantes de la música hemos usado de todo para escucharla. Pero, para entrar en materia, ¿reconocen esta etiqueta? En sencillo, esta etiqueta es una advertencia para los padres y viene desde los años 80. Surgió a partir de un movimiento conservador que impulsó la censura en la música bajo el discurso de resguardar a la infancia. Literalmente, el clásico ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? En este contexto, los focos de censura fueron puestos en las diferentes temáticas que estos grupos consideraban inmorales. El problema es que este grupo inquisidor tenía una perspectiva que intentaba pasar máquina a todo lo que era distinto a su moral, y lo hacía mediante el ejercicio de su influencia en distintos sectores de la sociedad, como en la política, a nivel judicial y en el mercado discográfico y radial. Por ejemplo, y de manera muy simplificada, en los años 80 y 90, gran parte de la censura musical apuntó a artistas que hablaban abiertamente de la sexualidad, del placer, del deseo y la autonomía de las mujeres. Madonna, Cyndi Lauper, incomodaron no solo por usar un lenguaje directo, sino porque mostraban a mujeres que rompían los parámetros esperados para esa época. Al mismo tiempo, artistas como Prince, David Bowie o Boy George fueron cuestionados por desafiar las normas tradicionales de género o sexualidad. Su estética no encajaba con la idea clásica de lo masculino o lo femenino, y eso se tradujo en el rechazo de siempre y las típicas acusaciones de que podían confundir a los jóvenes. Otro blanco habitual de censura fue el metal, y todo lo que ignorantemente se asocia con lo oscuro o lo satánico. Bandas como Black Sabbath, Iron Maiden o Slayer fueron señaladas como promotoras del mal, muchas veces solo por su imagen o sus portadas, aunque gran parte de su contenido fuera simbólico o narrativo. Y por supuesto, también hubo resistencia por parte del mundo artístico. Muchos músicos defendieron su libertad de expresión, algunos desde el humor y otros incluso teniendo que defenderse frente al Senado de Estados Unidos. Hay registros muy conocidos de artistas declarando, como Dee Snider o Frank Zappa, todos elegantes defendiendo su libertad de expresión. Pero este es un temazo para otro momento, así que si les parece, vamos acotándonos a nuestra realidad latinoamericana, principalmente chilena. Si bajamos a la realidad chilena, acá no se adoptó oficialmente el aviso parental en la industria local, que es mucho más pequeña, pero sí se vivió la censura cultural como una política de Estado hasta los 90, y posteriormente se continuó con toda una moralina televisiva y radial mediante fundamentalistas como el cura Asbun, que daba clases de odio en sermones por televisión. ¿Recuerdan, por ejemplo, la prohibición del concierto de Iron Maiden en el 92, supuestamente por satanismo? El religioso del gobierno Humberto Lagos se mostró contrario al ingreso del grupo de rock Iron Maiden a nuestro país. Dijo que algunos de sus temas tienen claras tendencias satánicas, por lo que no es bueno su presentación aquí en Chile. Típicamente aparece siendo un grupo que promueve conductas relacionadas con el satanismo. Eso es una evidencia incontestable. A su vez, en Latinoamérica hay otras realidades muy relevantes que mencionar y que nos transportan a la época actual, como lo fue la persecución a la música urbana en Puerto Rico en los años 90, donde se intentó censurar a los pioneros del reggaetón o del rap contestatario. O lo que ocurre actualmente en México, con las prohibiciones de la música que hacen apología a la cultura narco. Recapitulando, toda esta pelea entre sectores conservadores y artistas que defendían su libertad de expresión llegó a un punto intermedio mediante esta etiqueta de advertencia parental, la cual se incorporaba en las portadas de los discos, indicando que contenían temas explícitos de sexo, drogas o violencia. Pero como los tiempos han cambiado y la música ya no viene en discos, esta etiqueta se ha transformado también en este icono. Aló, 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 Kyle
pa'l pari a tu gato, déjalo. Y si bien mantiene una lógica de advertencia a los padres, madres, tutores y tutoras, ha tratado de cambiar su lógica de la censura y la prohibición más bien a un tema informativo que busca transparentar el contenido explícito de esta pieza artística, marcando con esta letra E que la canción o el disco tiene referencias explícitas a temas de violencia, consumo de droga, descripciones sexuales, groserías fuertes o referencias al suicidio, pero sin juzgar ni bloquear la obra, reduciendo así la carga moral que tenía originalmente y trasladando la decisión final al usuario o a su familia. En lo concreto, tomemos como ejemplo al exitoso músico urbano chileno Cris MJ buscando su disco Apocalipsis del año 2025 en YouTube Music, el cual vemos que está marcado con la E de contenido explícito. Y si profundizamos en las canciones, la mayoría también salen marcadas. Y si nos alejamos un poco de la música urbana y vamos, por ejemplo, al disco Short and Sweet de 2024 de Sabrina Carpenter, veremos que también, tanto el disco como varias de las canciones salen marcadas por su contenido explícito. También podemos revisar ejemplos contrarios, como un álbum de música infantil, 31 minutos, no tiene marcas de contenido explícito ya que está pensado como material family friendly. Del mismo modo, al revisar la discografía de grupos hiperpopulares como Blackpink, quienes tratan de generar su música dirigida a todo público, vemos que no hay marcas de contenido explícito. Y en lo práctico, si sueles dejar andando Spotify o YouTube Music en el auto, en la sala de clase o en tu casa, y no quieres que de repente se escuche algo así como Tú pero la pongo en 4 y en los cachetes le pego con el mazo. o algo como Tengo un delincuente en mi cama que me rompe el culo en 4 después que me lo mama. puedes ir a la configuración de la aplicación y desactivar las opciones de canciones explícitas. En YouTube Music debes activar el modo restringido y en Spotify debes desmarcar el contenido explícito. Eso impedirá que aparezcan estas canciones con la letra E, o al menos la mayoría. Si reiteramos la búsqueda, veremos que ahora solo me aparece una canción de Cris MJ que es instrumental, y el disco de Sabrina se redujo bastante. ¿Este sistema es perfecto? Definitivamente no, porque de repente igual deja canciones con contenido explícito que no filtra. Pero sí es una herramienta muy útil, principalmente para niños en primera infancia, donde es más fácil controlar el contenido al cual estos pequeños están expuestos. Ya para ir cerrando, sé que hay algunos temas y nudos críticos que se abren a partir de esta conversación. Por ejemplo, algunos me dirán, yo me crié sin tener filtros ni controles parentales, pero ahí yo les preguntaré, ¿fue lo óptimo? Si tenemos herramientas actualmente como para poder hacer este filtro de contenido, ¿será bueno aplicarlas? Otro nudo crítico que surge de esta conversación es la posibilidad de filtrar el contenido en otros espacios ajenos a lo que es la familia. Y en este sentido, la idea es que todo este proceso de restricción de información ojalá vaya también acompañado de un proceso formativo en donde evidentemente el niño, niña o adolescente también tenga una facultad crítica como para poder filtrar personalmente el contenido al que accede, considerando por supuesto que esta facultad tiene que ir progresando en el tiempo. Otro nudo crítico que surge tiene que ver con las limitaciones a la exploración de la cultura y lo que implica esto en el desarrollo de la identidad de un adolescente. Y ahí la pregunta va más bien dirigida a cuáles son los límites necesarios para poner al momento de controlar y restringir el acceso a canciones o a la música. Cuéntenme qué opinan de estos 3 nudos críticos en los comentarios y así también podemos ir respondiendo a estas incógnitas en comunidad. ¿Alguna duda, lindo? Lo tengo. Y para ir cerrando, mi invitación es bastante simple. Utilicen estas herramientas en la medida de que las vayan necesitando, en la medida de que los muchachos vayan creciendo y siempre con un fin formativo, no necesariamente prohibitivo o de censura.
considerando que la visión de un adulto o un tutor más avanzado va a facilitar al niño, niña o adolescente adquirir estas habilidades que más adelante le van a permitir ser autónomo en la elección y filtro del contenido cultural que escoja. Agradeciendo profundamente que hayan llegado hasta acá, les quiero contar que en la próxima cápsula vamos a caer de cabeza en el mundo de los videojuegos y vamos a hablar de categorías de contenido en ese ámbito. Si les ha gustado esta primera cápsula ya más informativa, ya más concreta, déjenme en los comentarios, contéstenme los nudos críticos a ver qué piensan, si estamos alineados un poco en la forma en la que los estamos abordando o, como decía en la cápsula pasada, estoy puro pelando el cable. Y por mi parte, ha sido un gustazo. Que estén muy bien. Y corta.